Sí, sí. La gente son tímidos para preguntar y después severos al criticar. Eso me gusta. Se chama de Davi Bin? David Bin. Ok. Sí, porque el tema de María eso es una quimera, David Bin. Sim. Juntou os três. De hecho, me acordé que lo hubiera tenido que decir aquí porque en la credencial ponía Beltrán y eso. Y después es un lío porque ya todo el mundo, como Bin, ya Bin quedó. Porque el problema es que cuando pasan para producción pasan tu nombre oficial de viaje. Claro. Entonces, para que no haya David no, confusión, facilito antes. Bin, así. Me fui a Corea y la gente, oh, Kim Bin. Porque ahí todo el mundo se llama Ah, Kim. por ahí, oh, ¿quién? Bin. Y yo, sí, ya estoy aquí al lado. Bom dia, vamos para o segundo debate do 35º se iniciará no último dia, no nosso dia derradeiro. Estamos aqui debatendo o primeiro longa, né, do dia que foi exibido ontem, que foi o filme Ao Oeste em Zapata, de Davi Bin, espanhol, radicado em Cuba, não é isso? Um pequeno comentário, se alguém tiver alguma dificuldade de tradução, só mencionar, levanta a mão, que tem o Henrique aqui, que ele vai nos ajudar, tá? Para a gente otimizar também o debate. Davi, eu estava pensando sobre o primeiro plano do teu filme, ele já diz muito do qual o tom desse filme, né? Esse plano sequência longo desse homem com esse jacaré nas costas, essa imagem em preto e branco, o scope. Então, eu queria te perguntar sobre a primeira coisa que a gente impacta como espectador, que é essa imagem em preto e branco e esse silêncio. Teu filme começa sem cor e em silêncio. E isso guia o filme. Como foi essa decisão de contar essa história dessa forma? Bueno, buenos días. Realmente es más difícil de contar que de hacer. Como yo entiendo mi cine, que es diferente a cómo lo hago, a como diría me expreso como espectador, yo como espectador puedo ver muchas cosas distintas y creo que el arte tiene eso de que puedes tomar caminos muy distintos para llegar a cosas profundas. En mi caso, yo era compañero de mis limitaciones y mis limitaciones eran muy grandes. Era una sola persona haciendo una película en un contexto muy hostil. Entonces, en vez de esconder las limitaciones, era tratar de escoger una o dos herramientas para poder profundizar sobre ellas y prescindir de todo lo demás. Para mí, el cine tiene mucho que ver con la escultura. Cuando tú eres escultor, tú tienes que seleccionar una materia prima en base a la cual vas a trabajar y digamos que la figura ya se contiene en la materia prima. Tu trabajo no es poner, tu trabajo es quitar lo que sobra, lo excedente. Claro, eso necesita mucho tiempo de comprensión, de entendimiento y evidentemente, digamos, de profundidad emocional. Yo creo que el cine es espacio-tiempo, esos son tus dos elementos, y necesitas tener un entendimiento emocional de lo que está sucediendo. Eso tiene que ver también mucho con la identidad. Y es una película para mí que va muy fuertemente ligada a la identidad de los personajes en sus contextos, la identidad de sus personajes como familia y la identidad de sus personajes como papás. Muchas veces cuando se habla de la película la gente dice, no, Landy, un cazador de cocodrilos y por ahí sigue el logline. Yo no lo veo así, yo diría Landy, un papá de familia que va adentro de la ciénaga a buscar carne para su hijo, porque se aproxima más a la realidad emocional de los personajes. Entonces, la imagen cinematográfica yo creo que expresa la realidad pero no la imita. Cuando tú estás viendo una película, estás viendo 1 hora, estás viendo 2 horas, que puede reflejar muchos años de una vida, pero que es autónoma, tiene que servir por sí mismo. Puedes filmar personajes con grandes vidas y que la película sea horrible, muy mala, y puedes filmar incluso vidas más o menos, pero que la película tenga una claridad en su profundidad que te dé algo, ¿no? Y que viva en ti más allá de la proyección. Entonces, para mí la imagen cinematográfica es muy plana de por sí. La realidad es 3D,
La imagen lo que hace es convertir esa realidad 3D en una realidad bidimensional. Eso ya te achata la imagen y te quita fuga, te quita profundidad, es decir, te quita relación del personaje con su entorno. Si tú le quitas el color fundamentalmente lo que nos da es mayor agudeza para captar la profundidad de las cosas. Yo no sé si se han fijado en un cine a oscuras que tú ves muy bien dónde está la salida porque es como un pilotito verde que está al fondo y sabes determinar muy bien cuál es la profundidad de ese gran espacio. Si tú lo filmas en blanco y negro, eso se pierde. La capacidad de profundidad se vuelve más chata. El cine tiene algo desde el año 27, que no solo imagen, es sonido, ¿no? Y además son las dos juntas, ¿no? Michel Sion hablaba de que tú no ves y escuchas por separado. Eso es una ficción, eso es algo que intelectualmente nosotros creemos entender, discernir, pero tú lo que experimentas es algo que va indisociablemente unido, ¿no? Entonces, cuando tú la imagen no tiene profundidad, el sonido se expresa con mayor libertad, tiene mucho más poder de profundidad. Entonces, yo determiné que el color de mi película fuese el sonido. ¿Por qué hice eso? Por varias razones, algunas cinematográficas y algunas prácticas. Lo primero, yo filmaba solo. Yo filmaba en el monte y tenía que estar 20, 25 días sin poder cargar mis pequeñas baterías de mi pequeña cámara. Entonces, la mayor parte del tiempo yo no filmaba. Yo escuchaba y trataba de hacer, porque tampoco yo hablaba con Landy, ya llevábamos 5 años de relación, somos familia, éramos familia ya entonces, pero yo le dije, Landy, yo quiero llegar a una intimidad. Yo no soy director, estoy haciendo mi primera película, ustedes no son actores, entonces yo creo que la manera que podamos hacerlo es mediante la coherencia, es decir, que vivamos fuera de cámara lo más parecido a dentro de la cámara, de manera que si la cámara bien siempre va a ser algo violento, que se invisibilice lo mayor posible. Entonces pasábamos casi todo el tiempo acompañándonos sin palabras. Eso a mí me permitió mucho observar a Landy, pero no solo Landy. Su primer plano sonoro, lo que diríamos en el cine todos sus foleys, ¿no? Todo el chancleteo en las hojas muertas, pero de repente, oye, Landy viene del monte porque la bota suena a agua, ¿no? Se está cocinando porque a 1 kilómetro escuchas el de la olla, o hueles el humo. Hay toda una sensación de tiempo, de cotidianidad, de convivencia ligado a cosas que no están acá, que para mí son fundamentales. Entonces empecé a grabar con las baterías del sonido, que básicamente eran más longevas, todo lo que tenía que ver desde planos generales, donde a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cómo iba hablando ese entorno, también nosotros nos movíamos, para mí es una película sobre el movimiento, y después quién era Landy a nivel de instrumento. Landy es una persona que respira todo el tiempo, y que no respira igual cuando acaba de entrar en el monte a cuando está saliendo, porque está cansado. Y porque al final esto también va ligado a la idea de urgencia. Las clases más vulnerables, el tiempo no es igual para todos, ¿no? El tiempo no es algo homogéneo, no es algo matemático. El tiempo es puramente emocional y nuestro trabajo va sobre el tiempo que compartimos, ¿no? Y que le damos forma en una película. Entonces, el tiempo de Landy no siempre es igual y es un tiempo que tiene que ver mucho con la urgencia. Siempre está llegando tarde, nunca corre lo suficiente, ¿no? Aunque el tipo a veces parece un GPS, nunca llega a una hora que le permita medianamente reposar, ¿no? Esa es su vida, ese es su entorno y ese es el contexto en el que se vive. Que para mí le dan a Landy un carácter, a ver cómo lo digo, heroico, pero heroico sin perder la capacidad de ser humano. De hecho, para mí esta película dialoga entre dos mundos. El mundo, para mí, de las palabras, y yo creo que en Cuba estamos un poco cansados de tantas palabras, palabras que lo esconden todo, palabras que esconden muchas buenas intenciones que no aterrizan en la realidad nunca, palabras repletas de propaganda y que encumbran a líderes que se convierten en héroes para un pueblo, pero lo único que ocasionan es que haya héroes en el barro que no quieren ser héroes, que no tienen condición de héroes y que no tienen conciencia de héroes tampoco, y que nunca se le ve la luz al final del túnel.
Nadie les pone un micrófono, nadie les pone una cámara. Y ahí siguen, día tras día, dolor tras dolor, incertidumbre tras incertidumbre. Bueno, el cine habla sobre el tiempo, entonces, ¿qué mejor para reflejar? Mira, yo no soy político, a mí la política me interesa en tanto que afecta al ser humano, yo soy un ser humano, a mí me afecta el ser humano, y me afecta el ser humano que me rodea, y si el ser humano que me rodea está sufriendo, yo tampoco tengo que entender intelectualmente el porqué, porque a mí lo que me ha demostrado mi experiencia es que me es muy fácil, según piense por acá, según piense por allá, que las palabras me lleven a equívocos o a soluciones muy sencillas pero no materializables. Entonces, creo que no nos tomamos el tiempo suficiente para escuchar y para permanecer ahí un día tras el otro, para tratar de entender de una manera no intelectual, una manera emocional, temporal, qué nos está ocurriendo. Porque no son problemas que se pueden resolver con un café, mira, hay que votar a este político porque es malísimo y esto no. Hay algo que tiene que ver con nosotros como seres humanos y que se repite. Y sin embargo hay dos personas que quizá no están haciendo esa reflexión, pero con hechos, no con palabras, a mí me dan una esperanza que yo necesito para seguir viviendo en Cuba. Porque todas mis amistades, la que ha sido mi pareja los últimos 8 años y que ya no es, los he perdido porque han dejado de creer. Y es difícil levantarte un día y no sentirte el mayor comemierda del mundo por seguir ahí. Entonces, yo no sé trabajar sin fe. Yo no quiero trabajar desde destruir. Yo necesito construir. Entonces a mí esta película me inspiraba porque ellos me daban amor. Y la forma cinematográfica, incluso situando el conflicto, porque son una familia que para mantenerse unida tiene que vivir distanciada, el conflicto está todo en el fuera de campo. Todo lo que tú haces, ni siquiera ves las consecuencias porque están en el otro lado y lo sigues haciendo. Para mí, eso es inefable, no se puede expresar en palabras, pero te diría, pinga, eso es la descripción de amor que debería haber en una enciclopedia. Es eso, hacer algo por alguien que no le vas a ver y seguir haciéndolo cada día. Y poco más que eso, no sé, es eso. No tengo respuestas para nada en mi película, pero me dan fe. Y si algo no está muerto, si sigue habiendo movimiento, hay esperanza, cojones. Podemos levantar eso. Davi, em que momento você encontra esse personagem, né? E você decide, começa a conversa com ele, assim, dele se deixar ser filmado, né? E, enfim, como é que foi? Como é que você encontrou ele? Como é que foi essa parceria entre você y Landi? Pues fue muy casual. Yo creo que la película ha sido vivir en todos los sentidos, una película que he hecho solo. A mí me gusta hacer dos cosas mucho. Una es leer, que me permite llegar a mundos que a lo mejor nunca podría, y al interior de seres humanos de las que me considero amigo y nunca he conocido personalmente. Y la otra es viajar solo y viajar al berro, así, en lo que aparezca, un tren, una guagua, lo que sea, porque ahí hay gente. Y a veces llegas a conversaciones con personas y quedan en nada y sigues tu rumbo, pero particularmente un día en Playa Larga tenía mucha sed, y eso era lo que me importaba en ese momento, tenía muchísima sed, tenía la boca seca, y ya me descaré, fui a una casa y pedí un vasito de agua y me atendió una muchacha súper buena onda, súper cariñosa, me ofreció no agua, me ofreció una tacita de café, se notaba que estaba sola, que quería hablar, yo soy tremendo muelero. Muelero es muy falado. Y estábamos los dos solos, yo venía a un viaje por ahí para allá de contramaestre, de Oriente, y tenía que ir para La Habana, pero estaba ahí medio nostálgico, qué sé yo. Y nos pusimos a conversar, y fue Damis, visto en el tiempo, quien activó algo que muchos años después se convertiría en una película, porque el niño, que es autista, y es un autismo mal llevado, porque realmente ahí no hay médicos, no hay cualificación para decir, bueno, tiene exactamente esto, y los patrones con el tiempo se pueden corregir, allá solo se agravan. Ahora, con suerte, parte del presupuesto que hemos podido lograr de la película
Yo conseguí en España un médico que telemáticamente a Mercedes, más que a Denis, le hace mucha psicología de cómo educarlo, porque ya entró en la pubertad y está haciendo lo que no debe. Fuera de casa, quiero decir, nada malo con eso, pero en entornos a veces un poco complejos. Pero bueno, la cuestión es que Denis, que nunca se lleva bien con nadie y que los expulsa de la casa y te muerde y se pone violento, vio algo en mí, yo no sé si me confundió con Landy, que en ese momento no estaba en la casa, pero vino y me dijo, ma es mar. Y Mercedes dijo, como escucha eso. Y entonces se quedó así y me dijo, coño, eso no pasa siempre. Y entonces cuando yo le caí bien y entramos ahí en una sinergia, me empezó a decir, oye, ¿tú te puedes quedar con el chama un minutico que yo voy a salir a hacer unos mandados? Coño, dale. Pinga, se demoraba 4 horas. Yo digo, ¿dónde está la vieja esta pinga? Después, oye, mira, que me decía, ¿puedes quedarte con el niño? Y yo salgo para recoger carbón, para coger aceite de soya, un pescadito de por ahí, un cigarro, porque esa gente es cigarro. Y no regresaban a las 5 horas, y yo le venía y le decía, Mercedes, por tu madre, ya oscureció. Ay, pero te puedes quedar aquí, mi niño. Y yo de pinca, yo no quería, yo necesitaba ir a la escuela de cine. Pero ahí fue haciendo algo. Entonces, cuando llegaba Landy, yo ya había visto mucho sufrir a Mercedes. Yo decía, el típico cubano irresponsable, tendrá una mujer ahí a la entrada del pueblo y estará cingando. Porque él, claro, él se defendía, él decía, bueno, el camino está malo, y tú dices, una pinga está malo. Si tú quedas el domingo y no hay corriente y tu mujer se pone así, llégate el sábado, pero no te llegues el martes, ¿no? En fin. Entonces, cuando llevábamos 2 años o así, Landy me dijo, oye, ¿tú quieres venirte para allá? Y yo dije, coño, pero con los cuentos que has hecho me metiste miedo. Me dijo, no, todo va a estar bien. Y ahí fui para allá. Y entendí todo. Entendí que esto era como el mito de Sísifo, de Albert Camus, que es levantar una roca y cae y vuelve a caer. Pero tú no te vas a suicidar mientras estés haciendo algo por alguien, mientras el amor que tú sientes hacia alguien sea mayor que el sufrimiento que te comporta a ti, esas acciones día tras día, que es como un purgatorio, donde nunca hay una luz, donde nunca se sabe, no hay certidumbre sobre, oye, mañana será diferente. No sé. No se sabe. A lo mejor Landy, cualquier día, Dios no quiera, tocó madera, acaba en el bote y en vez de estar durmiendo es a su ataúd. Mercedes no puede hacer nada, porque si avisa a alguien, a lo mejor está ayudando a su marido, pero cuando llegue va preso. Y no es solo el marido, es la alimentación del niño, en unas condiciones donde vives totalmente al margen de todo. Eres una sociedad olvidada absolutamente. Ya Cuba es una sociedad olvidada, esto es una parte olvidada para los propios cubanos. Imagínate qué grado de burbuja es eso. Entonces, pero si no dices nada, a lo mejor se está desangrando en alguna parte. Yo, haciendo los sonidos de la película, le picó un puerco a Landy, y por la noche estaba titiritando, yo solo tenía 2 ibuprofenos, y le dije, oye, no podemos quedarnos aquí porque yo no sé ir a Palanca. Y esto es a 2 días de la civilización, a Palanca y después uno en bicicleta. Y despertándolo así, lo tiré en el barco y con el agua al pecho fui saliendo, que fue un día y poco, porque yo me metí un petardo en el culo y fui ahí del miedo que yo sentía, no de cocodrilos, no de mosquitos, de quedarme encerrado ahí. Porque Landy, pensábamos que le había tocado lo que no era, ahora tiene los dedos así, porque le tocó como un nervio, pero se desangraba. Y le tuvimos que hacer un torniquete. Y yo no sabía el camino de fuera. Entonces la pregunta de cómo empieza, bueno, es alguien que tiene una relación con el espacio que yo no tengo para empezar. Él sabe ir a su campamento. Yo no sabría nunca. Él me dice, si tú te pierdes, quédate quieto, porque tú piensas que te vas para afuera del monte y te estás metiendo para adentro. El monte todo se parece. Y va sobre escuchar. Yo creo que las personas en la ciudad hemos perdido la capacidad de escucha. Y esa idea de identidad, de lo que somos culturalmente, de que si existe un cambio social, no tiene que ser desde las palabras que son mentirosas, sino desde los hechos, desde la gente que habita los lugares de verdad día tras día, para mí es la esperanza. Y particularmente la esperanza en el país
del que yo estoy profundamente enamorado, que es Cuba, y en el que espero poder vivir toda mi vida, que me dejen vivir toda mi vida. Desculpa, deixa eu interromper um minutinho. Tá me escutando? Acredito que algumas pessoas tenham ficado com dúvidas com algumas palavras, com alguns giros de expressão, ou absolutamente em branco. Se quiser fazer alguma pergunta para não interromper a fala, que são um pouco longas, pode me perguntar. Algumas expressões também que não são muito sagradas. Caso tenhamos perguntas na plateia, a hora é essa. Aqui, ó. Hola. El sonido de la película. Estaba solo, pero entonces ¿cómo hiciste? ¿Es en la cámara? Porque es muy bueno. La respiración de él es muy precisa, entonces me gustaría saber un poco más de eso. Y también en la escena que está en el bote, o no sé si tenía alguien que te llevaba atrás de él. ¿Es tú y nadie más? Bueno, el sonido son capas de cebolla y es como una película se va volviendo madura, se va volviendo adulta. A mí me fascina el sonido y también, como decía antes, todo lo que yo hacía durante mis días en el monte era grabar sonidos, porque no tenía la posibilidad de grabar cámara, ni siquiera de darle al replay, porque me quitaba batería. Entonces tenía que cuidar mucho la cámara. Era como filmar en analógico. Yo filmaba y no veía nada más. Entonces, de hecho, tengo muy poco metraje. Es una película que en total, de brutos, todo lo que yo tengo en la película son 5 horas. Y han sido 8 años. Entonces, el sonido, yo sé perfectamente cómo respira Landy. Yo sé cuando Landy me mete un huevo frito, ¿qué está sintiendo? Yo sé Mercedes cuando ya por mucho que esté dándole palmas a Dennis, el cangrejito, su cabeza está con Landy. Entiendo muchas cosas que yo quiero quedarme para la película, quiero quedarme porque yo amo la película. Yo digo, el día de mañana, ahora todavía los tengo, yo ahora me voy para Cuba y estoy con ellos, les llevo medicinas y los puedo tener, pero yo los amo. Yo a los 5 años no había decidido hacer una película y decidí hacerla porque venía la pandemia, ya la seguridad del Estado me estaba sacando del lugar. Yo digo, pinga, yo quiero algo que los pueda tener siempre. Para mí el valor del cine es esa cosa de embalsamar el tiempo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que para mí no validaban en el sonido y yo necesitaba tener. Los pájaros, cómo suenan a diferentes momentos, las respiraciones de los personajes, las botas, los machetes. Yo tenía una pequeña Zoom que con todo el tiempo que no filmaba estaba metida en el arroz que nos comíamos porque la humedad era tremenda, y un pequeñito Sennheiser que me habían dejado en la escuela de cine. Y unos auriculares que me había dejado Víctor Jaramillo, que era el coordinador de sonido. Y por ahí yo me pasaba todo el tiempo filmando cosas. Yo me ponía las botas de Landy y empezaba a caminar, pero con el agua por acá, las botas completamente secas del sol, el charco, el no sé cuántos. Entonces, cuando conseguí dinero, que la película existió, conseguimos una productora, Lía, que fue la segunda persona que se puso en la película, pudimos ir a París. Y ahí nos ganamos el premio de París 2, que es el Work in Progress, y tuvimos un presupuesto para terminar el sonido de la película. Ahí yo tenía todo un Excel, que además no había podido pagar a nadie, entonces yo me estuve 3 semanas, todas las noches en la escuela de cine, identificando mes por mes, desde el 2019, que fueron los primeros sonidos, hasta el 2022, cada sonido. Un perro, un jíbaro al fondo que ladra como si llorara. Marzo de 2022. Entonces, cuando íbamos diseñando el sonido, de repente uno sentía la tristeza de Mercedes en la noche. Y el cine es concreto, la literatura es abstracta, la palabra es abstracta. Tú puedes hablar de un conflicto interno. Si tú hablas de un conflicto interno en el cine, si tú lo dialogas, aunque tú pienses que el espectador lo está recibiendo de una manera intelectual, mediante la información, no de una manera emocional, mediante un aquí y ahora, ¿qué está sucediendo? Entonces, para mí, yo quería mostrar esa angustia. Algo está pasando. Y de repente había un perro a 3 calles
que se repite cada noche como un mantra y que el niño que parece que está en su movida reacciona y se ríe. Coño, entonces buscaba perro jíbaro, coño, pa. Y de repente había uno en marzo de 2022 que era un perro jíbaro que parecía que llorara. Échale, que este se monta. Entonces por ahí a los Foleys yo les había grabado con un sonido muy primitivo, como quiero esto, que yo lo había hecho dentro de la Siena. Entonces ellos comprendieron muy bien que el director era un freak del sonido y que no era un sonido así como para salir sino era, date cuenta el brillo que tiene la soga cuando está mojada, porque no estruja igual a cuando está seca. Y después las respiraciones yo les dije, mi sonidista me dijo, la respiración eso no se nota, no sé cuánto, además tú que eres así intenso, no sé cuántos, tú puedes hacerlo. Bueno, me metí ahí, Stanislavski, me metí a correr 2 horas así sin parar y llegué al Pro Tools y me metí ahí con el cocodrilo. Miraba a Landy y era... Brother, cuando yo escuché eso, lo odié. Yo digo, yo no he estado 8 años metido en esa película para escucharme a mí, porque no la voy a querer ver. No tenía money, ya había gastado todos mis comodines precarios de pedir a la gente favores. Llamé a Landy y a Mercedes y les dije, venga, estoy llorando porque tenemos un peliculón, yo sé que es un desgaste de madre, no tenemos money, no tenemos nada, pero yo les quiero a ustedes, yo quiero sus respiraciones. Oye, mi niño, yo no sé de qué me estás hablando, pero ¿qué tú necesitas? Yo necesito que ustedes vengan porque el fin de semana Jesús me ha dicho que la Pro Tools está libre. Ya le pidieron al vecino 10 litros de petróleo, al no sé cuántos, ya 2, ya te lo daré, así, fiado. Se plantaron con el niño los dos ahí y empezamos a cargar rocas, a cargar no sé cuántos. Todas las respiraciones más, menos, fumando. A Mercedes yo la volvía loca porque Mercedes cuando quiere hablar y está contenta es una persona excepcional, pero yo la quería ya empingar. Porque un día en la calle un tipo le había dicho como, oye, ese culo para cingártelo ahora mismo, y ella cuando le saca el timbal es como, hijo de puta, ¿sabes? Se lo saca de la tripa, y ahí me decía, hijo de puta, y yo digo, Mercedes, no jodas. Entonces, así, no vas a comer, no vas a no sé cuándo, así como, evidentemente somos familia, ¿no? Y jodemos mucho. Entonces, no, me vas a dejar sin comer, tíramelo aquí. Hijo de puta, ¿sabes? Como, ya, era eso. Entonces fue como fue una aventura, no sé, fue aprender también a hacer las películas. Yo creo que no voy a hacer una película con tanto cariño nunca. Ellos todo el tiempo han estado conmigo. Y para mí era importante tener esa película más que para ellos. Y para ellos era importante que eso que había ahí latente fuera, porque también era un orgullo. Y el niño que está creciendo y que lo van a poder ver siempre. Mercedes pudo ver el mundo de Landy, que no lo conocía, eran como fábulas orales que Landy le cuenta para que ella se ría. Landy le entiende todo con Mercedes, con el niño. No sé, es maravilloso porque es muy humano, es muy íntimo, ¿sabes? Entonces como, yo prefiero un cine que sea irregular, pero que todavía esté lleno de vida, ¿sabes? Es como, yo no le temo a la inteligencia artificial, porque será demasiado perfecta y por tanto no será humana. Y al final yo cuando voy a ver una película voy a ver la emoción del que está detrás hablando o del que está delante dejándose la piel. Son cosas que tienen que ver con lo humano, no con lo perfecto, ¿no? Temos 2 últimas perguntas, aqui e aqui. Bom dia. Eu gostei muito de assistir o filme ontem, foi muito surpreendente. Eu tenho algumas perguntas. Eu queria entender como é que foi, se existe um roteiro. Queria também entender como é que foi esse processo da fotografia. Vocês fazem planos sequências gigantescos em um terreno que me parece ser muito difícil. E também entender um pouco mais sobre essa concepção dessa fotografia. Eu percebo que muitas vezes você faz enquadramentos que são muito duradouros de planos sequências em uma câmera fixa e que tem toda uma mise-en-scène no quadro que funciona de uma maneira magistral, muito legal. Eu queria entender se tem alguma coisa que é pensado. Eu queria ouvir mais você falar sobre a direção desses personagens, se você dava direcionamento para eles, como era isso, e entender se houve alguma, acredito que não, o que você falou agora, mas entender se houve alguma decupagem anterior, ou se você simplesmente acompanhava e durante esse processo você ia decidindo onde a câmera ficava e pensando tudo na hora. Sí. Sí, creo que sí. No ha habido ningún tipo de dirección.
La dirección es el tiempo. Yo he estado 5 años viviendo allá, exclusivamente con ellos, pero además amándoles, en el sentido de que cuando los miro me fijo en muchos detalles porque me encanta. Cuando Landy come en el campamento y yo estoy un poquito atrás, que siempre como atrás de él, lo hago porque me gusta ver este hombre con la maestría con la que se come un pollo, después coge una soca y está en ese entorno. Bueno, de una manera natural ahí quedó la cámara, ¿sabes? A mí me ayuda mucho el hecho de entender que los seres humanos somos seres de hábitos. Nosotros pensamos que hacemos cosas muy distintas y en el fondo si te observamos a ti cada día de tu vida, tú a lo mejor no te das cuenta, pero haces siempre lo mismo. Para poner algo tan sencillo como los calcetines y los zapatos. Siempre te pondrás el mismo calcetín del mismo lado, el mismo zapato del mismo lado, el mismo... Cuando tú entiendes toda esa información, pero sigue virgen porque no la has conversado, no la has intelectualizado, que para mí este es el gran enemigo, porque se pierde la magia, ¿ves? Hay una muchacha que te gusta, pero en el momento que le dices que te gusta ya hay otra cosa ahí. Por lo menos la fase de las miradas, del coqueteo, del sí, de si no, estas cosas que a mí como cineasta me gusta mucho entender, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empiezas a explorar, porque al final uno es muy obsesivo en lo suyo, a mí me encanta el cine, porque es acompañar tiempos, darte cuenta cuando un tiempo que era bueno se extingue delante de ti y deja de funcionar. ¿Sabes cuando estás en una conversación muy interesante, y de repente dura tanto que acabas pensando en otra cosa? Yo creo que como montador tenemos que cortar esa conversación antes de que la otra persona piense en otra cosa. Mantener la emoción, cortar por emoción. Entonces, en sus vidas, que era la materia prima en la que yo trabajaba para hacer algo autónomo, que era una película, era entender que se regía por patrones que siempre volvían, estaban hechas por una razón. Aunque yo no te la muestre de primeras, tú en la primera escena no sabes informativamente de qué va la película, pero si yo te pregunto, ¿sabes a dónde va Landy? Tú me dirías sí, se siente que Landy no está fake, Landy sabe dónde va, Landy sabe lo que se hace. Eso te ayuda a seguir, porque tú no sabes cómo va, es como un buen libro, tú no sabes dónde va, pero sabes que él sí sabe dónde va. O va con algo, a buscar algo, a lo mejor él tampoco sabe dónde va, pero va a puerta gallola, ¿no? Así. Entonces, ese conflicto del día a día, yo creo que los cineastas tenemos que explorarlo mediante el punto de vista, desde dónde miramos y hasta dónde miramos en términos temporales. Entonces, yo a veces hacía simulacros, es decir, yo no podía filmar, pero venía la hora del almuerzo, ese día no iba a filmar y decía, bueno, ¿qué pasaría si yo pongo la cámara aquí? Y me ponía a la altura de la cámara y trataba de trabajar eso. Cómo Landy come, qué está pasando. Había un viento ahí que de repente Landy para de comer y se pone y decías, pinga, qué lindo quedaba eso. Pero de repente hay algo que dices, ay, no, accidental. Entonces era, o a lo mejor desde esta puesta en escena, porque cuando él se levanta no se va al horizonte, se va para acá. Entonces dices, coño, a lo mejor tengo que buscar algo de acá. Porque esto no es una fotografía, esto vive en el tiempo y vive en el espacio. Entonces, te empiezas a especializar a partir de... Mi lab de cine era estar en el monte o estar en la casa de Mercedes. Todos los días tratando de entender, ¿no? Yo en el montaje no tenía nada, 10 minutos al día podía abrir mi iPhone para conservar la batería y en unas notas tenía como oraciones simples, cada oración era un plano, de dónde iba a dónde llegaba, y si ya las había filmado, porque también filmar te muestra el camino. A veces tú imaginas, pero cuando ya tú filmas algo y ese algo es importante en tu película, te enseña a todos los demás, los planos que están antes, los planos que están después. Yo, por ejemplo, cuando filmé la Casa del Cocodrilo, dije, lo que viene después tiene que ser tranquilo. Ese... Si le sigue parece un concierto de heavy metal. Hay un momento que se van a quedar 3 en la sala porque no se soporta. Es los pies, el fumadita. Ese momento entre el atardecer y el anochecer, que ya se acuestan los pajaritos y se queda todo en el limbo. Es justo el limbo de él antes de tener que volver para la casa. O sea, tiene que ver. Pero a nivel musical, mi montaje era música. Era como un plano, salías de un plano y te metías emocionalmente en el siguiente, para que aunque no supieras la información, hay algo cinematográfico ahí, aunque tú no entiendas nada del español o de Cuba, que es como están viviendo.
ya hay intimidad, hay verdad, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta rápida de ella de cómo se filmó, bueno, yo encontré una tablita, son dos planos que filmé desde atrás. El de la casa del cocodrilo, Landy, que es un experto con las sogas, me hizo una sombrilla, porque llovía, con una soga que yo estaba así, filmando, y con la cámara tenía un pequeñito gimbal para los movimientos, y tenía la cámara escondidita, la tenía desde arriba, y tenía la cámara escondidita, y con un pequeño monitor yo estaba viendo, muy borroso, lo que Landy estaba haciendo. Entonces, yo solo aprendí en la técnica Meissner, que es como de actuación, que estudié en la escuela de cine, que es, no va de ti, no va de si un cocodrilo te muerde, no va de nada de ti, lo único que tienes que pensar es en estar disponible para el otro. Entonces mi mundo es Landy, y si Landy se mueve, yo tengo que ser frágil con Landy y moverme. Y si Landy actúa, yo tengo que estar ahí. O sea, yo tengo que defender la imagen, pero el corazón de mi imagen es Landy, ¿no? Entonces yo no veía nada, un cocodrilo tal, hasta un punto que Landy pierde el control y me mira a cámara porque me mira a mí, porque no sé si vamos a salir vivos. Yo solo vi en el montaje. Igual que cuando Landy se va y le hace así con una de estos, porque había un cocodrilo que nos estaba cayendo atrás, porque cuando te ven de cara, ellos no se acercan, son reptiles, pero cuando te vas echando, te van siguiendo el rastro. Entonces, son cosas que yo creo que tienen que ver con la coherencia. Yo era una persona filmando en un mundo que era hostil. Todo bien, nadie me llamó. La historia del cine puede vivir sin esa película. Entonces, si la hago porque para mí resulta algo, tengo que ser consecuente con lo que hago hasta el final. El momento en el que él vuelve a casa con la palanca, me hice con una planchita ¿cómo se llama esto? Una planchita de las que pones en el buró, las que pones con las chinchetas, pones las cosas, de corcho. Una partita de corcho y después un palet de obra, y ahí me puse el gimbal, así, flexible, para que la cámara pudiera moverse un poquito picada, y yo iba con el agua al pecho, detrás del bote de Landy, moviéndolo. ¿Qué pasaba? Yo cuando Landy estaba haciendo sus cosas en el monte o durmiendo, me levantaba y me iba a rastrear el camino. Me lo pisaba, me caía de pinga, aquí hay una estepa. No. Me fijaba dónde me había caído, repetía el trayecto, a veces había cocodrilos, hello, sigo mi paso. Entonces aprendí a que yo no tenía que ir por el camino de Landy, sino que cuando Landy cogía por aquí, yo tenía que coger por la estepita que estaba más alta, y a mí me permitía, uno, verlo desde más arriba, y dos, no caerme. Pero, insisto, eso es tiempo, tedio, aburrimiento, amor, todas esas cosas juntas. Meus parabéns, maravilhoso filme, maravilhoso mesmo. E eu queria dizer que tudo que você, me dá vontade de chorar, emocionante, eu queria dizer que tudo que você disse está no filme. Graças. É impressionante, realmente é impressionante. Graças. E estou falando da alma, da coisa maravilhosa que você disse, que o olhar, quer dizer, não é você, é o seu personagem, quer dizer, você se anula ali de alguma maneira para ver apenas o personagem que ele é. Agora, eu acho que você é excepcional a sua experiência dentro do cinema. Eu sou documentarista, falando pelo cinema brasileiro, a gente não é dado a nós esse tempo. Ou até a gente não busca esse tempo, a gente não tem a formação que você teve, não vive no país que você vive, e não é dado a gente esse tempo. A gente tem cronograma, 15 dias de filmagem, 20 dias de filmagem, não sei o que, tem que cumprir plano, tem que não sei o que. Agora, eu fiquei muito impressionada, fora toda essa questão humana, que é espetacular, com a questão técnica do filme. Como eu tenho uma formação que vem da técnica também, com a estabilidade da sua câmera, com a entrega para o personagem, com a sensibilidade, a questão da trilha, que é uma coisa espetacular, que você decidiu ter uma trilha de som ambiente. Agora, essa última coisa que você disse, que eu queria que você me explicasse melhor, porque você com água até aqui, eu entendi que é uma tábua. Eso cuando él va a palanca. Um tipo gripper Sim. pequeno, né? E que câmera você estava usando? Como você... Porque eu fiquei impressionada com o seguinte, a gente tem algumas
macetes, que a gente chama no Brasil. Trucos. Sí. Que é assim, quando você está muito instável, o céu ou o mar, eles te dão a visão da instabilidade, né? Porque fica claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Sim. Né? No teu caso, Claro. o que é isso? É um drone? O que é isso? Como você consegue aquela estabilidade espectacular? Porque el agua del pantano no se mueve. No es como el mar o como un río. El agua del pantano es caliente, que de hecho te pela las patas y no se mueve. Es muy tranquilo. Nosotros estamos filmando ese plano, el que él vuelve a casa a las 6 de la mañana, que los primeros pájaros se están ya vislumbrando, pero está todo muerto. Entonces era una fragilidad de, por supuesto Landy me ayudaba, Landy iba palanca pero iba lento, y yo iba por detrás, iba lento. Y lo que me hacía Landy era muy pequeño, y después yo tenía un pequeñito gimbal, que lo poquito que se movía, yo le había dicho la I, tú sabes que está como la X y la I como que me la estabilizara. Si quedaba un reductito, después en postproducción acabas de... Pero ya la imagen es 95% la que tenías, porque era como cuidar esos elementos. Ahora, en la de la Casa del Cocodrilo, no. La Casa del Cocodrilo la tenía yo acá, con una sombrilla, con la sombrilla que tiene esta cosa para envolver en la boca, y trataba todo el tiempo de estar con el ojo izquierdo mirando la pantallita, con los pies abiertos así, estable, para moverte a Landy. Hay un momento que Landy gira para allá y yo digo, me cago en la puta. Y con Landy cogiendo. Y yo decía, ¿cuánto demora este hombre, por favor? Y venía una corriente y de repente venía el bote. Y yo, no. Y Landy, pinga el bote. Hasta que al final como que ya lo subió, Landy en el cocodrilo lo sube y hace y yo hago y ya uno se incorpora y empecé como a caminar con él para salir. A pergunta realmente que eu queria fazer, quem é você? ¿Eh? Quem é você? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Mira, tú sabes cómo yo me veía mucho en esa época, porque me ayudaba, yo me sentía completamente solo y no quería leer porque todas las historias de ficción me daban como demasiadas ideas y yo quería solo profundizar en pequeñas cosas. Pero yo leía muchos haikus. Los haikus son estrofas 5, 7, 5 del Japón y van como pequeños momentos de la realidad, como 3 líneas apenas, que casi todo va sobre la elipsis, o sea, las 3 líneas juntas, cada línea es como autónoma, pero las 3 juntas te dan como un aroma. Pero el artista haiku, él dice que él no es autor de nada, él es una herramienta de trabajo. Él va a lugares y lo que él recibe de esos lugares, por ejemplo, va a un río a hacerse una barbacoa y cuando hace la siesta y cuando se levanta, primero se levanta por el sonido del río golpeando las rocas, después abre los ojos y ve un caldero como tirineando en la roca y de repente está todo tan relajado que una mariposa de las que pasaba se aposenta. Tú no hiciste nada, pero tú estuviste ahí, manteniéndote vivo. Eso te causa una emoción. Es tan chiquita como un día de picnic donde una mariposa se sentó acá y hay algo en tu existencia que dices, wow, ¿no? El río, la mariposa, te relaja, te causa algo que es muy pequeño. Eso lo tienes que escribir. Cuando tú lo escribes en las palabras exactas, retírate que tú ya no importas. Entonces yo te diría que como en la Odisea, cuando se van del cíclope, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Lo que importa es la película. Merten, nossa pergunta final. Tá vindo, tá chegando. Tá, eu vou falar em português, mas Claro. despacito para... Gracias. Obrigado. Tá, eu tenho 80 anos e estou aqui aprendendo contigo, né? Só porque a tua capacidade
capacidade de expressão na tela e aqui são a mesma coisa. A Emília matou a charada, né? O que tu diz está no teu filme, o que está no teu filme é o que tu pensa e o que tu dizes aqui, né? Eu acho que, para mim, já valeu a pena ter vindo a esse Cine Ceará para ver teu filme, porque eu acho que foi o melhor realmente. Mas eu sou... Tu já falaste muita coisa, tu já disseste que não tem direção, né? Na condução do documentário, tu não dirige os teus personagens porque não são atores, mas eu sou um jornalista de cinema. Então eu tenho também a minha informação acumulada da história do cinema. E vendo teu filme, eu pensei muito no Robert Flight, né? Na Nuke, o Esquimó, e o Homem de Aranha, são filmes que tratam da luta do homem contra a natureza, né? Então, a minha pergunta, ela diz assim, é um pouco isso. Tu deve conhecer, tu está falando do Homem de Aranha, tu deve conhecer Flight. Foi alguma espécie de... Sei lá, ela perguntou quem tu é. Eu pergunto, mas essa tua capacidade como homem de cinema, ela vem de uma prática, ela vem de um pensamento, ela vem de uma cinefilia, esse tipo de coisa. A Emília foi impressionada com a firmeza da tua câmera. Eu estou impressionado com a firmeza da tua mão, porque tu fala e tu não mexe quando tu está segurando esse microfone. E isso explica a tua câmera, realmente. Se tu não mexe esse microfone aqui, porra, né? Quando tu está filmando esse tipo de coisa. E tem uma questão específica dentro do filme. A intimidade do casal. Eles vão, a pareja vai fazer sexo. Sí. Né? El amor, el amor. Filma amor. E tu filma do ângulo do filho. Né? Como? Digamos assim, tu estava na casa, tu não deve ter dito, agora vocês vão lá fazer amor. Né? Então eu pergunto, as coisas aconteciam, o som estava rolando, tu captava, e depois tu não estava ali com o menino, tu imprimia depois em imagens sobre ele sozinho. Fiquei muito curioso por essas cenas, porque embora tu diga que não tem direção, essas cenas na montagem, elas constroem uma mise-en-scène, né? Totalmente. Completamente. Totalmente. Então eu gostaria que tu falasse sobre essa possível influência do Flaherty e sobre essa construção, sobre a montagem. Sí, totalmente. Tom, né? Sí. Mas vamos falar sobre montagem. Sí. Totalmente. Bueno, obrigado por las palabras. Fue eso. A mí el punto de vista me lo enseñó vivir ahí. Hay dos momentos donde yo grabo al niño, pero era porque cuando Landy y Mercedes se peleaban, yo era un invitado en su casa. Yo era familia, yo era una persona que llevaba mucho tiempo ahí, había confianza, yo no tenía por qué irme de la casa. Pero era algo de intimidad que les tocaba a ellos. Yo no debía estar en la misma sala de ellos. Entonces yo iba a la sala del niño y desde ahí, evidentemente, escuchaba, ¿no? Yo todo estaba habilitado para poder filmar y escuchar todo. Por la noche, cuando ellos hacen el amor, cuando él dice, cuidado que te va a escuchar el chama, te va a escuchar el niño no es el niño soy yo. Y lo estaba escuchando, ¿sabes? No me invites a tu casa. Y entonces al día siguiente yo le digo, oye Mercedes, ¿estás contenta? ¿Qué pasó? Oye, este cafecito te ha tocado un poquito de azúcar de más. No me digas, no me tires de la lengua, que tampoco fue para tanto. Yo digo, bueno, tira para acá. Mira. Y entonces fue como, Eles assistiram? Claro, ellos toda la película. Sí. Y entonces, en otros momentos,
donde Denis estaba en la casa, estaba cogiendo, estaba no sé cuántos, y de repente parecía que escuchaba, porque venía algún vecino de afuera, un carretón, hay pollo, y se queda mirando. Yo digo, ahí está pasando que el niño escucha. Entonces tengo que coger que el niño escucha con las voces de cuidado, que el niño nos va a escuchar. Eso a mí me hace entender de decir, si yo hubiera filmado, aunque hubiera tenido todos sus permisos, si yo hubiera filmado el sexo, no hubiera sido un buen director. No te hablo de una buena persona, no, estrictamente, cinematográficamente, ahí no hubiera sido un buen director. Porque a mí lo que me pedía como ser humano el cuerpo era irme a otra habitación. Si lo tengo que escuchar porque el sonido trasvasa la pared, bueno, eso es lo que llega a la película. Pero no voy a ir a mirar, mira, Landy y Mercedes cómo se quieren, qué lindo. Está fuera de lugar. Entonces, si está fuera de lugar, a mí me enseñaba que en el cine también estaba fuera de lugar. Hay cosas que tú escuchas por vivir en la misma casa, pero no tienes que acercarte a verlas. Eso es discreción. Pues eso es punto de vista, ¿no? Igual que cuando riñen, cuando se molestan. Oye, traje bueno, dame un besito, dale no sé cuántos, tal. Ya cuando la situación se va relajando, que caraguante, pata tendrá tu vieja, y le empieza a hacer el masaje, que tú ves que tus papás ya como se arreglaron, ahí tú vas saliendo de la habitación y hola, estoy aquí. Porque como tú vayas cuando están discutiendo, te va a caer un plato, ¿comprendes? Te va a caer algo ahí, no te metas en medio de un ciclón. Entonces, a mí eso me enseñaba el punto de vista desde dónde filmar las cosas, que no se trata de esconderlas. Yo creo que el documentalista no debe nunca esconder, no debe ni embellecer ni ensuciar, tiene que profundizar. Profundizar es ver más adentro, ¿no? Y desde ahí quedarse con pocos elementos y confiar en ellos, ¿no? Entonces, todos hacemos el amor, todos discutimos, todos tenemos zonas que... Pues eso es lo que nos hace amarnos. Tú no amas a una persona hasta que no se tira un pedo y dices, bueno, pues mira, eso me llevé, ¿sabes? Y al mismo tiempo lo ves en un espejo y se pinta y dices, qué linda, brother, es la más linda del mundo. No, todo forma parte de un enamoramiento. Yo creo que el cine tiene que tender, este cine por lo menos, tiene que tender a eso, ¿no? Entonces, a mí los que más me enseñaron, por supuesto los hombres de Arante, diría el neorrealismo, La tierra tembla, de Visconti, a mí Rossellini, que cree en el ser humano, me enseñó, John Ford me enseñó muchísimo, pero a mí me enseñaron mucho los Lumière. Yo cada vez que abro mi taller en la escuela de cine les muestro un documental de Thierry Frémaux, el director de Cannes, de los 100 años de los Lumière, las vistas, porque tú te das cuenta cómo están descubriendo el cine por primera vez. Y el cine, que era una concatenación de inventos burgueses, que en distintas formas, cuando graban al pueblo saliendo de la fábrica y se lo devuelven mediante un proyector al pueblo, o sea, graban al pueblo y se lo devuelven al pueblo, deja de ser algo burgués y se convierte en arte. Y ese arte del 1896 a hoy en día no ha cambiado tanto. Sigue teniendo la posibilidad de traer al pueblo que está silenciado y devolvérselo al pueblo al que le pertenecen esas imágenes. Entonces, cuando yo veía cómo los Lumière era algo lúdico ver el mundo por primera vez en vistas de 50 segundos y cómo se especializan, hay un momento que tú entiendes que es una imagen hecha para 50 segundos. Porque cuando graban, no graban grandes cosas porque solo tienen 50 segundos. Yo a mis estudiantes les digo, oye, no metan La Habana en Guanabacoa, que es un barrio de La Habana. No traten de hacer un largometraje en un cortometraje. No traten de hablar de 6 cosas a la vez. Especialícense en la duración de sus piezas. Y si son 50 segundos, tiene que ser algo que esté hecho para 50 segundos, no porque alguien te lo impuso, un profesor o quien sea. Entonces es como, ¿hasta dónde llegan los planos? ¿Hasta dónde llegan las vidas? Para mí, cuando Mercedes se puso a cantar como una niña y cantaba una ranchera, ahí estaba la semilla de todo, porque extraña al muchacho. El muchacho extraña a la muchacha que se fue de la clase y ya no quiere estudiar, ya no quiere ir al patio, la vida le pide seguir, pero él solo quiere quedarse porque no encuentra motor para seguir. Ella se le va al marido y el niño le habla, mamá, quiero jugar, mamá, tengo hambre. Ella tiene que hacer mandados, pero ella se sienta a hacerse las uñas, que evidentemente no está haciendo nada, porque no puede caminar, no puede jugar, no puede hacer las tareas. Es un ser humano que necesita
que regrese su marido, pero ya se acostumbró a que eso no existe, porque más importante que regrese con comida. Ya está, ahí me enseñó que la vida es así. Es una película terrible y es la película más bella que yo creo que podría ser en mi vida, porque yo creo que el amor es todo por lo que merece la pena estar vivo. Mas eu insisto, o Homem de Aranha fala sobre o Flight, se foi alguma inspiração. Los hombres darán más que Nanook. Los hombres darán. Esos hombres que buscaban el horizonte, la playa, que seguían, porque el mar no se controla, el mar es bravo. Bravo para nosotros que somos hombres. El mar no es nada. Lo que pasa es que nosotros somos más pequeños que el hombre, como una hormiga, a nosotros nos verá bravo, ¿no? Y el mar guarda misterio, el mar guarda incertidumbre. Entonces, ¿cómo nos hacemos a eso? ¿Cómo nos aventuramos a eso? Flaherty era alguien que tenía ganas de moverse y de lograr cosas. A lo mejor visto con retrospectiva dices, bueno, se apropió esto, hizo lo otro. Chicos, estaba haciendo películas en el siglo XV, en el año XV, tiene los males y las virtudes de su época. No se pueden revisionar las cosas, pero era alguien que se movía. Y sin Flaherty no existe una puesta en escena en el documental que hoy nos ha permitido que el documental no sea algo únicamente de entrevista, más barato, sino que sea una aportación de la vida al cine mucho más amplia, ¿no? Entonces, claro que es un maestro Flaherty, ¿no? Pero hay muchísimos. Kiarostami es un milagro, no sé, hay muchos. Bom, agradeço pela conversa, pelo filme, pela plateia. Muito obrigado pelo momento. Em 5 minutinhos teremos o último debate.